Hola, hola, bienvenidas a Etapa a Tapa. Soy Marto Siminelli, su host, y le doy la bienvenida al podcast donde las historias cobran vida y las páginas nos atrapan. Hoy estamos en un espacio un poco diferente, como se darán cuenta, estamos en la Feria del Libro Argentina y hoy vamos a tener una entrevista con Nicolás Tete, el autor de Aplausos, una antología de cuentos hermosa publicada por Black y Ríos. Vamos a estar haciendo algunas sorpresitas con personas ahí que están en la feria, así que tal vez se vean algunos de ustedes, who knows. Así que esperamos que este episodio les guste, este especial de la Feria del Libro. Preparen su mate, café, té, agua o bebida favorita. ¿Quieren un pase de página? Arrancamos. Bueno, estamos en la Feria del Libro Argentina con Nicolás Tete, autor de Aplausos, una antología de libros que explora situaciones aparentemente comunes, pero cargadas de profundidad, con personajes que atraviesan momentos de cambio, de revelación, de búsqueda y muchas veces enfrentando el deseo de ser vistos o comprendidos. Es una obra sobre, a mi parecer, la intimidad, la fragilidad, la necesidad humana de conexión y la de, sí, la de conexión. Y hoy tenemos, por suerte, el placer de que Nico está acá con nosotros en De Tapa a Tapa para entrevistarlo. Así que, Nico, primero es un gusto que estés acá, un gran placer para nosotros. Muchas gracias por venir. Así que quiero empezar un poco para que te presentes, para los oyentes que por ahí no te conocen tanto, contanos un poco de vos. Bueno, primero gracias por la invitación, bueno, este encuentro, esta charla de conexión que está tan bueno conversar y hablar un poco del libro y de mi trabajo, así que muchas gracias. Bueno, yo soy autor, escribí un par de libros de cuentos, también soy director de cine, guionista, productor, así que bueno, es como eso, busco todo el tiempo cómo contar historias, Ay, me un encanta. poco, digamos. Eso, pues me gusta contar historias, me gusta imaginar historias, escribirlas, y así, bueno, disfruto mucho de escribir y por suerte, bueno, acabo de publicar Aplausos. Me encanta. Bueno, el libro este está presentando Aplausos. Tiene un nombre bastante poderoso, a mi parecer, que yo voy a preguntarte sobre el nombre en sí. Y tus libros anteriores, Nada nos puede pasar y Plaza Seca, también tienen nombres bastante atrayentes. ¿Cómo se te ocurren los títulos? ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿Los tuviste desde el comienzo? ¿Te costó? Y a veces está desde el comienzo, por ejemplo, bueno, ahí mencionabas, Plaza Seca estuvo desde el comienzo porque era como el concepto de todos unos niños que se juntaban a jugar en la Plaza Seca, en Villa Mercedes San Luis, que es donde yo soy. Después, Nada nos puede pasar, era un título, o sea, es el título de la canción de Verano del 98, para mi generación, con la tuya. Y bueno, era como que me gustaba mucho como el concepto, nada nos puede pasar, y bueno, lo tenía como siempre en mente para algo. Más en un momento, había escrito un corto y se llamaba Nada nos puede pasar, ese corto no se filmó y dije: "Bueno, algún día hasta ahí llegó el libro", y el libro contiene un cuento que trata sobre verano del 98, entonces dije: "Bueno, es el momento", y es un libro que aparte habla mucho de la juventud, la televisión y todo eso, entonces venía como anillo al dedo. Y en el caso de Aplausos, es un título que no fue mi idea, fue la idea de los editores, de Damián Ríos y Mariana Blatt, editores, Blatt y Ríos, sí, la editorial del libro. Ellos, cuando yo les envío el manuscrito, tenía otro título, el libro, y había un cuento que se llamaba Aplausos, sí. Y entonces me dijeron: "¿Y si te parece, si el título es el de este cuento, Aplausos?". Y yo dije: "Bueno, dale, genial, pero déjenme cambiar el título del cuento porque no me gusta que Que ninguno traiga como el tenga como tipo. claro, que sea como el cuento del libro o el título del libro, sino así". Así que bueno, hice ahí como unos cambios, sí. Y bueno, y creo que ese título le dio como mucho más, poder al libro, le lo puso como en otro lugar, que está muy bueno, porque me dio también como el concepto del libro. Yo no tenía muy en claro que todos los cuentos estaban englobados en algo, ni los pensaba tan unidos, hasta me preguntaba como, che, ¿están unidos, no están unidos? Y creo que ese Aplausos los unió, porque al fin y al cabo, sí, va por ahí, es como que
bueno, los editores lo supieron ver más que yo. Claro, eso te iba a preguntar, si las historias eran también como son islas, están todas dentro de un conjunto, dentro de un temario, tienen un hilo conductor. Y creo que el hilo conductor es mi cabeza. No, o sea, son mis preocupaciones, son bueno, las cosas que me interesan escribir. O sea, la verdad que cuando escribo literatura y más que todo cuando escribo cuentos, escribo lo que me divierte. O sea, es como, bueno, a ver qué me divierte esta semana escribir. En el caso de que estoy haciendo un taller, bueno, cada semana un texto, bueno, qué me divierte. Si estoy escribiendo por placer en casa, como también, uy, se me ocurrió esta historia, necesito bajarla a papel. Claro, y es eso, es como lo que me divierte, lo que me entretiene, lo que me divierte, ¿no? El concepto de que me cago de risa. Sí, y Ay, concepto también de dar ganas de tipear eso. eso, de necesitarlo. Claro, puede ser que la historia sea un bajón, pero O no, no eso, como importa, que necesito contar esa necesitas historia. bajarlo en un lugar, necesitas contarlo. Claro, Te rendió. exactamente eso. O sea, como y bueno, y el cuento al ser un formato breve y te permite como eso, como para mí, como experimentar, como jugar, como, no sé, tener esa satisfacción instantánea de me pongo a escribir y capaz en una tarde, que sea, tengo el primer borrador de este cuento y ya es como una satisfacción muy grande, que bueno, como vengo del cine, que es todo un proceso mal de muchos años para cada película o para cada corto, bueno, es como que encontré en el cuento como eh, pequeño antídoto para mi ansiedad. Ok, fantástico. ¿Y cómo surgió Aplausos en sí? ¿Cómo surgió la idea de este libro versus los otros dos libros de cuentos que has tenido? Bueno, surgió un poco de que venía de escribir Nada nos puede pasar y que quería seguir escribiendo cuentos Y y es leyendo. seguí escribiendo cuentos. Sí, muchos de los cuentos de Aplausos están escritos durante la pandemia. Ok, Entonces, bueno, también eso, como que se me presentaba la oportunidad de estar un poco más en casa escribiendo. Tomé un taller durante 2 años de escritura con Federico Falco y ahí fue donde escribí como por lo menos la primera versión de cada uno de los cuentos. Entonces eso de estar haciendo taller me obligó obligada a a escribir un poco. sí, me a escribir y bueno, y me gustaba mandar cuentos al taller, entonces con que estaba muy metido en esa y también es como cuando uno está como con la rutina de escritura, van apareciendo con todo el tiempo ideas nuevas y total, y te ejercita la escritura, entonces cada vez tenés más cosas. Y después, bueno, que sea un libro, quedaron algunos cuentos afuera, Eso te iba a preguntar. y que sea que capaz se pisaban y ya las temáticas son medio parecidos, y que sea un libro, sí, fue como naturalmente, o sea, o sea, en un punto como que soy un poco un personaje del libro, o sea, yo también estoy buscando ciertos aplausos, entonces, bueno, escribo para ser leído, entonces quería hacer un libro. Me gusta mucho la frase esa de escribo para ser leído. Me gusta. Sí, o sea, además de que escribo por mí, porque necesito escribir también, pero en el fondo porque me gusta crear historias para que la gente las lee y para compartir esas historias. Eh, sí, y bueno, y ahí se fue generando el libro. Después tenía como cosas como que quería llegar a 20 cuentos, porque mi libro anterior tenía 20 cuentos. Yo escribo cortito, entonces también si no llego como a Claro. 20 cuentos, y la verdad que Sentías como, bueno, por ahí era sí, un poco o poco. sea, que era un libro más o menos de 150 páginas, ponderalo. Nada, eso es como taras más mentales, como esto de no tener Las manías de sí, que no haya un cuento que se llame como el libro y esas sí. cosas. Así que eso. ¿Y te interesa que el lector se vea como reflejado en tus personajes, en tus historias, o preferís que, que sea más un observador desde afuera? No, me gusta que se vean reflejados. Me gusta porque me gusta a mí verme reflejado cuando leo a otros autores y otros cuentos y otros libros. Hay algo como de la identificación que me gusta mucho. Entonces, capaz no lo hago pensando, pero bueno, naturalmente se da. O sea, hay una realidad que es, tengo cierta tendencia a escribir cosas mías generacionales, entonces cuando me leen gente que tiene mi edad, como que, bueno, le llama la atención eso, verse en las páginas o por lo menos, no sé, hasta no sé, mis personajes escuchan determinada música y bueno, otros chicos de mi edad escuchan la misma música, entonces como que hay algo sí, que el verse reflejado
me guste, me pasa en general con todo lo que hago, como también eso, escribo cosas como de la vida cotidiana en general, hay posibilidades de verse reflejado en lo que les pasa a los personajes, creo yo. Eh, Como todo, no lo hago buscando, o sea, hago simplemente es algo que me divierte, entonces no digo, ay, sí, quiero que, porque es una carga, Es digamos, un montón, y te montón. pones esa carga, pues después si no pasa o en cierto libro o no pasa de la forma que vos querés, Eso. es un mojón. Sí, es mucho. Y hay algo que me gustó, que a mí me gusta mucho siempre cuando leo cuentos, historias latinoamericanas, especialmente las argentinas, es escuchar mucho como cierta tonada de dónde es cada historia. Y en las tuyas siento mucho la tonada bien argentina, siento la argentinidad del palo, básicamente. En la cotidianidad, en los vínculos, en los grupos de amigos, sobre todo en tus cuentos hay mucho de grupo de amigos y en cómo nos manejamos los argentinos, sobre todo con eso, en la narración. Y eso me lleva a preguntarme, porque eso es algo que me imagino que es muy de tu vida también, cómo lo expresas en base a cómo es tu vida. ¿Cuánto de tu propia vida se filtra en tus cuentos, en tus historias? ¿Te sentís un narrador medio autobiográfico o sentís que lográs separarte? No, no logro separarme. O sea, hay muchas cosas que son bastante autobiográficas. O sea, hay algunos cuentos que te puedo decir, bueno, este cuento, o sea, este cuento pasó tal cual. Igual yo pensaba que había más de eso en Aplausos y no. Es mucho más autobiográfico, nada nos puede pasar que Aplausos. Es más, he recibido quejas de amigas como, ay, no, yo quería más chisme. Y no, bueno, no, no hay tanto chisme, hay mucha ficción, pero bueno, dentro de esa ficción hay mucha realidad también. Ok, o sea, a veces, bueno, no es tan directo. No es la realidad tan Claro, no es la realidad tan explícita, pero medio como ahí como mezcladito, aparecen cosas de la realidad y que a veces también se pueden colar sin que uno lo piense. No sé, me pasó que iba leyendo el libro mi papá y me iba diciendo algo de cada cuento y me dice, no, tal, muchas cosas que me suenan familiares. Y yo digo, no, pero ese libro, ese cuento es por excepción. O sea, no, y para él sí, hay claro. cosas. Entonces, A veces es incluso el subconsciente. claro, hay algo ahí que uno escribe, o sea, y sí. Yo creo que uno subconscientemente muchas cosas escribe de su realidad, pero bueno, las va como mezclando o armando ahí como de otra forma. Pero sí, me divierte mucho igual la ficción, entonces también me gusta mucho crear como mundos y personajes. O bueno, Fantástico, sí. Creo que a todos los sí, escritores nos gusta crear eso de los mundos y todo eso. sí, yo creo que sí. Sí me interesa, me parece súper, cuando me enteré que tu libro se llamaba Aplausos, me re quedé pensando, porque el aplauso me parece que significa muchas cosas y busca sobre todo un reconocimiento y una acción positiva de la otra persona, que a veces se obtiene y a veces no. Eh, y es como básicamente una necesidad de aprobación el aplauso, cuando pegas un aplauso. ¿Sentís que eso, esa necesidad de aprobación es algo que atraviesa a por ahí nuestra generación, tu generación, a la mía? ¿Sentís que por ahí, conscientemente o inconscientemente, fue por eso tal vez que un poco se filtró ese tema? Sí, yo creo que sí. O sea, ahora es como que lo estoy pensando muchísimo. Es como que llevo 2 meses pensando en los aplausos. En por qué aplausos y por qué escribo esto. Y en ese pensar me aparece como que es más allá de los aplausos, como por un lado está el aplauso como acción, como bueno, como lo aplaudimos pero también es, no sé, que un amigo te diga gracias, como por algo que hace. Pero yo creo que sí, estamos como en un momento que necesitamos, más allá de lo generacional, eso, como la aceptación o la retribución. Como que el aplauso como va más por ahí, porque también pensaba en los cuentos del libro que no tienen que ver con la farándula, por ejemplo, que no tienen que ver con no sé, el de los fantasmas, que no hay ningún personaje que es así como que busca aplausos. Pensaba, bueno, pero cómo entra ahí, como que uno se quiere hacer como. Y bueno, es más eso, es como un agradecer, es más como un ayudarme, gracias por haber hecho esto, como el reconocimiento también, que es también como el reconocimiento capaz entre nuestros amigos, entre nuestros pares, entre.
y me parece que es re lindo como reconocer dentro de los vínculos que tenemos, reconocer al otro, como ver al otro, como dejar de ser invisibles, porque también es eso, como eh, lo que les pasa en general a los personajes del libro, eso Sí, como no como quieren estás ser repitiendo todo el invisibles. tiempo. Sí. Y tenemos muchas posibilidades de ser invisibles hoy que estamos todo el día mirando pantallas y que estamos como medio como en una todos y no pensamos a veces en el otro. Creo que el libro tiene como algo también medio, sí, como solidario, digamos. Este es el penso, y eso como pensándolo yo ahora y también que sé que son problemáticas que a mí a veces me pongo a pensar, pero a veces las he podido poner en palabras más directamente No, y capaz a través de pasa que voy a decir como que me estoy como replanteando algunas de las cosas que leí del libro, como digo, ok, para. Tiene sentido, lo sé. sí, yo creo que sí, o sea, es esto. Obviamente lo decís vos que sos el escritor, o sea, tiene Pero sentido. uno no las piensa. O sea, cuando uno va escribiendo cada cuento y todo, como que, no sé, por lo menos yo nunca me hice como un croquis de, ay, bueno, esto sí va acá. O sea, no soy ese tipo Claro. de escritor, entonces no está todo fríamente calculado en el libro. Eh, pero bueno, después me hago como un poco de trabajo psicológico a mí mismo y digo, bueno, ¿por qué hago esto? Y lo pienso que va por ahí. Y pasando ahora un poco a otro plano, quiero pasar un poco al plano de la escritura, que es algo que nos gusta mucho hablar en este podcast. Em, Siento que tu escritura tiene un tono medio, al menos en aplausos, un poco y bastante íntimo, pero un poco cuidado. Me interesa saber cómo es tu proceso de escritura. ¿Reescribís mucho? ¿Tenés alguna rutina, alguna manía? Cómo es ese proceso de sentarse a escribir para vos? Tengo rutina, no sé, creo que algo que O sea, unas cosas estuviste mencionando, del taller, de esto. claro, sí, o sea, me gusta tener una rutina de escritura, me la he podido generar más allá de la rutina de escritura en la literatura, como también escribo guiones. Según es como que un poco como que a veces englobo mi trabajo en que trabajo escribiendo, ¿sí? Entonces es más fácil como ahí generarse como una rutina de uno y después, no sé, tengo siempre como lo que estoy escribiendo en el momento lo tengo abierto, o sea, soy las mil pestañas y en el día tal vez si en algún momento no sé, me bloqueo, no sé qué hacer, o abro la computadora por primera vez en el día, voy pasando por todas las pestañas a ver si alguna Se agrega te arranca. Capaz algún cuentito que está como a la mitad, como arranca y lo retomo. Em, pero después sí, y releo bastante. Intento, o sea, en general suelo tener como capaz un primer borrador en una o dos sentadas de un cuento y después, bueno, es el proceso de releerlo, de corregirlo, y acomodar, de pensar un poco la estructura, pero sin complicármela mucho. O sea, ok, intentando como que fluya. Me parece perfecto como que eso, después así, obvio también tengo un montón de quintos que están a la mitad que no fluya. Me imagino como todos. ¿Y cómo sentís que fue evolucionando tu escritura, tu escribir, desde tus primeras obras hasta ahora? Creo que evoluciona porque ejercito la escritura. O sea, creo que es esto, como, o sea, y que hay momentos también. Yo creo que mientras más uno está leyendo, más uno está escribiendo, y mientras más uno está conectado con todo eso, es cuando más estás generando. Y bueno, y creo que evoluciona porque cada vez escribo más. Entonces, si uno cada vez escribe más, es como, no sé, cada vez va más al gimnasio y bueno, sí, vas a lograr algo. Entonces, y mientras más escribís, vas entrenando la escritura. Y intento no, que es lo mismo que doy talleres y también eso creo que me ayuda mucho también. Y lo digo en los talleres como intentar no bloquearse, como si algún texto no sale, no fluye, no avanza. Bueno, pasar a otra cosa, buscar otra historia. La típica del examen, si un ejercicio no te sale, lo traga o pasar el siguiente. Sí, o sea, yo creo que está bueno. Y después, bueno, hablar, ir dependiendo del texto, ¿no? Depende de lo que uno quiera hacer con el texto. Si uno quiere, como capaz jugar más con lo formal del texto, entonces, bueno, capaz es mejor hablar de cosas que uno sabe para poder ocuparse más de lo formal y no de tanta información que va a tener el texto. Si uno va a escribir un texto capaz más sobre uno mismo, bueno, ahí se puede permitir como otras cosas. No sé, ir como probando y no aburrirse. O sea, yo creo que sí, mientras estamos escribiendo nos estamos re pesado con el libro. Sí, se no, está bien, está bien, está bien.
Pone que como bien. fobia, así que sabes que te tiene que hacer bien, así que sí. Sí, sí, no, y es Y sobre todo vos que no, ya no es qué un sé hobby yo. para vos, que es algo Sí, tu carrera. no, y es Si es algo que te una sigue pareciendo necesidad también que uno tiene de escribir, porque también es como esas cosas que una vez que las empezás a hacer, después es muy difícil para vivir sin hacerlas. O sea, como que uno piensa como, bueno, ¿qué hago si no escribo? Me falta algo. Y, no, y la verdad los momentos en que uno no está escribiendo son los peores de la vida. y un poco mencionaste antes por qué el cuento, hablaste de que te salva un poco la ansiedad porque escribir guiones es más largo, es un proceso de años, pero ¿por qué elegís seguir escribiendo cuentos a nivel, te hablo más cuando el mercado editorial está tan saturado de novelas? ¿Por qué cuento? ¿Qué te permite transmitir un cuento que no era novela? Al menos en tu visión, sí. Eh, bueno, me permite como jugar mucho más con los argumentos. Los cuentos, o sea, como que me permite como la variedad de historias. O sea, yo, bueno, siempre he sido como de esto, de flashear historias, de crear historias desde chico, de pensar historias y de pensar una cantidad de historias que, no sé, lo lleva al terreno del cine, que un día yo dije, che, yo no voy a poder hacer, por ejemplo, ahora tengo 40 cuentos entre los dos libros, no voy a poder hacer 40 películas. Claro. No, 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 es imposible, o sea, no sé. Entonces, el cuento me permite como ir probando esos Claro. argumentos, A ver cuál funciona ver cómo mejor. funcionan, y bueno, también esto de escribir en un día algo y ya tener esa alegría, esa satisfacción de, uy, mira, conté esta historia, me la saqué de la cabeza, la pasé a papel Claro. y ya es un cuento. Y, y bueno, y también es eso, se fue dando mismo. Yo antes de Aplausos le mandé una novela a la editorial y le mandé también el libro de cuentos. Y ellos optaron por el libro de cuentos, o sea, ellos quisieron el Dijeron, libro de "Apostemos por cuentos. esto". Claro, sigue la línea del mi libro anterior, entonces como que había algo como de construcción de un autor que era mejor continuar con el tema de los cuentos. Y está buenísimo. Sí, la verdad, y me parece una gran elección por ir y a mí me fue buenos cuentos. Y a mí el cuento también es eso, me voy como, o sea, escribir una novela me cuesta mucho trabajo porque aparte escribo corto, entonces me cuesta como que mismo tener un cuento largo me cuesta mucho también, o sea, como que en general, o sea, se van haciendo más larguitos de a poquito, pero Pero con más cuesta mucho trabajo porque es esto, soy como de los argumentos, como de las. Entonces, abrazo hoy el cuento. Como sería, este no es genial, sí, está bueno los cuentos y a mí me gustan y como lector también me gusta, porque ese también es otro tema. Mucha gente no le gustan como lector los cuentos. nos como de te falta nombrar, creo. Sí, eso es como hacerse el paladar de entrar a otros mundos, a otras literaturas, a otras formas de ver el universo. Sí, también está esta cosa de que yo muchas veces digo, no, tengo un libro de cuentos, ah, para niños. Y como, no, ¿cuál idea? No, y ni se lo des a un niño porque no es para niños. O sea, repasa eso también. Hay como mucha lucha con el cuento. Confusión. Y en realidad estaría buenísimo que todos estemos leyendo como al mismo tiempo una novela y un libro de cuentos. Entonces, llega una noche y que la ves Sí, y como tipo, decía también, toda la noche te lees un cuentito y te vas a dormir. Y posta que dormirías mejor. es verdad, tienes razón. Bueno, y para ir finalizando, últimas preguntitas. Em, ya que haces mucho del audiovisual también, ¿sentís que hay trabajos tuyos de ahorita, de eso del audiovisual, que han influenciado tus trabajos o alguna obra que por ahí no tuya, tanto de la literatura como del audiovisual, que haya influenciado, que haya estado presente a lo largo de la escritura de Aplausos? Sí, o sea, estoy muy influenciado porque, o sea, consumo mucho audiovisual, Sí. además de también muchos libros, en muchas novelas, en muchos autores, en particular, aparte todo lo que trata sobre las mismas temáticas, de farándula, consumo cultural, de todo, me gusta leerlo, como no sé, leo, hay una novela sobre una actriz yendo, como que todo eso sí, no sé, así en particular, con aplausos y algunos cuentos en particular, sí sé que, por ejemplo, cuando escribí el cuento que se llama La Diva, si bien está influenciado por una experiencia mía laboral de un documental que hice y sobre vedettes de los años 80, también mientras lo estaba viendo, mientras estaba escribiendo, estaba viendo la primera temporada de Hacks, la serie de HBO, y está muy influenciado, o sea, y un poco o Mucha influencia. sea, decía, tema, Hacks, tipo, yo quería escribir eso,
Y bueno, mientras tanto digo, bueno, hago este cuento, Sí. que es una suerte de mi cax personal. Y bueno, y así como, o sea, varios cuentos. Prácticamente podría ligar varios de los cuentos a distintos consumos culturales. ¿Por qué eso? Porque creo que uno se va nutriendo también de todo lo que va viendo, leyendo, y cuanto más se está como consumiendo cultura mientras se está escribiendo, yo creo que más rico se hace todo. Entras como en una de estoy escribiendo. Sí. Y está buenísimo. Ok. Y última pregunta, porque tengo que preguntártela. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Y de casualidad, ¿hay alguna otra fantástico libro de cuentos en tu futuro cercano? Sí, bueno, estoy escribiendo un libro de cuentos nuevo, que es como, o sea que te fue dando también, es como que venía muy trabado sin escribir cuentos desde hacía un tiempo. Y bueno, es como todo, bueno, el aplauso de que me digan, che, vas a abrir el libro nuevo y todo, como que te es un mimo y te impulsa, y de repente algunas cosas que andaban dando vuelta en mi cabeza se convirtieron en cuentos. Y bueno, dije, y se empezaban a sumar varios cuentitos, y entonces considero que estoy escribiendo un libro de cuentos que va como cocinándose lentamente. Y también, bueno, tengo una novela ya terminada que estoy como en búsqueda de que se pueda publicar. Y estoy comenzando también un proceso de escribir una novela también nueva. Así que sí, ahí como intentando, o sea, metiéndole para probar realmente con la novela, a ver si podemos intentarlo y sale. Y mientras esto, los cuentos, que es eso también, tener la posibilidad de cualquier historia que se me ocurra, como bueno, meterla como, probarla como cuento, y bueno, y si funciona, pasa a la playlist oficial. Y si no, bueno, queda afuera, pero aunque sea queda la historia en borradores, y va dando como el ejercicio de ir escribiendo. Hey, fantástico. Y Nico, ¿en redes dónde te pueden encontrar? Nico Tete, o Do- sea, arroba Nico, Instagram. Perfecto. En serio, Bueno, muchísimas gracias. gracias. Muy linda la charla. Bueno, y ahora pasamos a la siguiente página del podcast. Bueno, y para el pensadero de la escritora de esta semana, donde todas las semanas traemos algún tip nuevo para escribir algo en base general a el libro que analizamos. Acá vamos a aprovecharlo a Nico, que lo tenemos acá para la entrevista sobre el libro que está lanzando, el libro de cuentos Aplausos. Y Nico, la pregunta sería, ¿qué tip o tips importantes te hubiera gustado que te dieran cuando estabas escribiendo tus primeras historias? ¿Y cuál darías ahora que ya tenés más carrera? Em, ¿Qué tip me hubiese gustado que me dieran? Creo que me lo dieron, o sea, que no sé si fue un tip, pero sí fue como motivarme, como ese como, o sea, leerle algo a alguien y que te diga, che, bueno, que te den un aplauso. Que te diga, che, esto está buenísimo, o cuando ya eran 3 4 cuentos, que me digan, che, esto puede ser un libro. O sea, cuando me dijeron la palabra, puede ser un libro de algo que yo escribí, fue como lo más motivador que me podían decir en el mundo. Entonces, eso me llevó a querer seguir escribiendo. Claro, como creo que, sí, eso, como apoyar a quien escribe, me parece que es fundamental. En este caso no sería un, o sea, sí, es un tip que me dieron, pero bueno, si conocemos a alguien que escribe, como eso, como apoyarlo, como, che, leer lo que escribe, comentarles, apoyar a nuestros amigos artistas en general, en todo, siempre, o sea, y ese like me estar bien puesto, como es muy, muy necesario, porque todo lo que es arte y cultura cuesta un montón de tiempo, de trabajo, y a veces no es retribuido de la misma manera. Entonces, nunca va a estar de más ese aplauso para nuestro amigo artista. Así que bueno, ese sería como el tip que me dieran, y ese tip ahora para quienes quieran escribir. em, bueno, escribir, o sea, es tener una libretita, como anotar ideas o anotar por algún lado ideas, cosas. Lo del archivo abierto que antes comentaba, como tener un archivo abierto en la computadora y siempre como ir volcando cosas ahí, y pasar por ese archivo todos los días, y eso, capaz una oración todos los días, cuando queremos ver, va a ser un cuento. Claro. Entonces, como no dejar de ejercitar eso, leer y buscar leer distintas cosas, como no quedarse como con un estilo, porque no sabemos cuál va a ser nuestra voz. Entonces uno puede ir buscando como en distintos autores hasta encontrar cuál es su voz, y no quedarse como con una cosa. Con una sola cosa, o Pues lo sí, que uno piensa que va a ser su voz. sí, sí, yo creo que eso, en la escritura
se entrena. Así que si uno tiene ganas de escribir, es escribir, 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 escribir. Me encanta. Perfecto. Bueno, espero que todos lo puedan aplicar para escribir y que todas las historias que hagamos sean súper profundas y que las disfrutemos como dijiste antes. Sí, que se divierta. Así que pasamos a la siguiente parte. ¿Cómo te llamas? Jan, mi nombre. Oriana. Elena. ¿Quién escribió Romeo y Julieta? Shakespeare. Shakespeare. Muy bien. ¿Cuántas películas se hicieron de Percy Jackson? Hasta ahora 2. No. Dos, muy bien. ¿Qué obra escribió Franz Kafka sobre un hombre que se convierte en insecto? Metamorfosis. La metamorfosis, muy bien. ¿Qué libro tiene la frase ok? Ok. Me mataste a ella. Bajo la misma estrella. Te juro que no lo leí ese. ¿Cuál es el primer libro de la saga de las Crónicas de Narnia que fue adaptado a película? Está en el nombre de la peli. O sea, sí, pero no me acuerdo de las películas de Narnia. Las Crónicas de Narnia. Él, la y él. No. Las Crónicas de Narnia, León, la Bruja y el Ropero. ¿Qué cómic LGBT+ y de salud mental fue adaptado por Netflix? Uf, Es muy conocido últimamente. pero no consumo Netflix. No miro nada de Netflix. Es muy conocido. Salió hace poco la portada especial en tapa dura. No tengo idea. Chico ama chico. No tengo idea. Heartstopper. ¿En qué país nació Borges? Ay, esto voy a ser reburra, pero Colombia, Argentina. Uno de los dos. Ay, Pará. Vos podés, confío. ¿Argentina? Argentina. Muy bien, Argentina. ¿Cuántas películas se hicieron de Harry Potter? 8. 8. 8, muy bien. Bueno, las otras no cuentan. Animales Fantásticos no cuentan. Claro, es verdad. Literal puse 8/11 con Animales Fantásticos. Ok, bueno, acá estamos de tapa a tapa en la Feria del Libro con distribuidora grupal. ¿Cómo te llamas? Martina. Ay, yo también me llamo Martina. También, Martu. ¿Cómo estás, bien? ¿Todo bien? ¿Vos, Martu? Todo tranqui, Martu. Ok, bueno, acá queremos saber un poco qué tipo de libros tiene esta distribuidora. ¿Tiene libros para gente que le gusta los Juegos del Hambre? Sí, tiene libros para gente que le gusta los Juegos del Hambre. Una de las novedades fue Quicksilver, que salió un montón. Después está La Química del Amor, Circe, La Canción de Aquiles. O sea, hay mucha literatura juvenil, pero no solamente eso, también tenemos clásicos. Tenemos libros de editoriales españolas, mexicanas, un poco de todo. Tenemos realmente un gran catálogo. Y, por ejemplo, acá tenemos, no sé, libros sobre política, tal vez. También, bueno, distribuimos uno que fue bastante viral a principio de año, que se llama Los Ingenieros del Caos, que habla sobre los movimientos de las nuevas derechas en todo el mundo, así que la verdad que sí. Eso. ¿Y dónde se pueden conseguir los libros de ustedes? Mira, nosotros somos una distribuidora que estamos en todo el país, así que en la mayoría de las librerías que ustedes van, en realidad están ahí los libros de Grupal. Lo que pasa es que, bueno, nosotros nuestros clientes y con quienes hablamos todo el tiempo son los libreros, tanto librerías independientes como los grandes cadenas como Cúspide, Jenny, esos son con quienes trabajamos. O sea que tanto la gente que quiere apoyar a a los pequeños, a las pequeñas librerías, como a quienes no tienen la posibilidad y va a grandes librerías, está siempre apoyando a distribuidora grupal. Exactamente, sí. Bueno, muchísimas gracias, Marto. ¿A vos, Martu? Bueno, en De Tapa a Tapa, ahora estamos en el stand de Hojas del Sur. Estamos con Ivana, la community manager. la community manager Ivana, que nos va a contar un poco qué tipo de libros hay acá en esta editorial o distribuidora. No, somos una editorial. Editorial, bueno, ¿qué tipo de libros tienen? Podés encontrar en realidad 3 ramas de libros. Ficción, todo lo que es desarrollo personal, autoayuda, desarrollo personal y ensayos y política. Si tuvieras que recomendar libros, entonces, ¿cuáles serían? Bueno, si tengo que recomendar lo que es ficción, recomiendo Barullo, perdón a los otros autores, pero recomiendo Barullo porque es una novela sobre la ansiedad
y es una novela que para los que sufrimos ansiedad le da otro enfoque, así que la verdad es que es re recomendable. Si te tengo que de desarrollo personal, te recomiendo Me pica la abuela. Perdón los otros autores otra vez, pero Me pica la abuela es psicogenealogía, y hoy en día que está tan en boga todo lo que es constelaciones familiares y descubrir toda la información que traemos de nuestros ancestros. ¿Quién le está queriendo hacer constelaciones hoy en día? Y encima es bestseller. No tiene el loguito, pero es bestseller. Eso se lo puedo asegurar. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y dónde podemos encontrarlos a ustedes fuera de la Feria del Libro? Fuera de la Feria del Libro nos podés encontrar en las redes sociales de Hojas del Sur, en la página web www.hojasdelsur.com y ahí. Ahí, perfecto. Y así terminamos este episodio de Tapa Tapa. Esperamos que este especial de la Feria del Libro les haya gustado. Le vamos a agradecer a Nicolás Tete por haber estado con nosotros y compartido esa hermosa entrevista y darnos tips de escritura para el pensadero. Sigan al podcast en Instagram, en Compochoclos TV. Usen el hashtag de Tapa Tapa Podcast. Me pueden encontrar a mí en redes sociales, en Instagram, martina.speaks, y en TikTok, martusim7. Si les gustó este episodio, síganos en YouTube y en Spotify para no perderse ningún episodio. Y compartir el episodio con alguien que le pueda gustar, dale. Y nos escuchamos dentro de 2 semanas, el miércoles a las 19 horas, con otro libro que nos hará reír, llorar y repensar lo que creíamos saber. Hasta entonces, hora de crear comunidad para que vivamos juntos la magia y aventura de la literatura. Hasta el próximo capítulo.